La Junta de Gobierno del Banco de México ya cuenta desde hace un mes con su quinto integrante. Esta Junta de Gobierno de nuestro Banco Central ha incorporado en estos últimos 5 años a 4 nuevos integrantes, de los cuales al menos 3 de ellos han sido señalados como muy afines, muy cercanos al gobierno federal, poniéndose en duda incluso en algún momento la autonomía en sus posturas y la ausencia sobre todo de crítica y señalamientos de los errores u omisiones en materia de política económica del gobierno, particularmente en materia fiscal. Y aunque las decisiones de política monetaria no están exentas de crítica o reconocimiento, es necesario revisar el entorno alrededor de ellas, y solo lo podemos hacer de la mano de un experto y líder de opinión como Francisco Gutiérrez Guzmán, presidente de FG Inteligencia Económica. Buenas noches, Paco Economía. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un placer estar contigo y tu auditorio. Pues encantado de platicar contigo porque si algo justamente me parece, habiendo revisado incluso minutas antiguas de las reuniones de Junta de Gobierno del Banco de México, ha sido esta falta de crítica o de reflexión acerca de lo que está ocurriendo en materia de política fiscal. Sí, Raimundo, mira, el Banco de México pues obtuvo su autonomía por ahí de 1994, cuando el primer gobernador, Miguel Mancera Aguayo, se convirtió después de que el presidente del Banco Central era el propio secretario de Hacienda, entonces Pedro Aspe. Y fue el último presidente, secretario de Hacienda, presidente de la Junta de Gobierno del Banco de México. Y desde entonces, pues se había venido, ese movimiento fue una de las cuestiones brillantes que se hicieron durante esa temporada en la presidencia de Carlos Salinas. Y es muy importante porque desligó de una vez y para siempre, ahora sabemos que ya no fue para siempre, los desbalances fiscales, es decir, el exceso de gasto de la emisión de billetes y monedas. Por eso es importante que el Banco Central tenga una actuación absolutamente independiente. Y ahora lo que estamos viendo es que con esta Junta de Gobierno, en donde, como bien dices, por lo menos 3 son muy afines al gobierno federal, y no solo al gobierno federal, sino al propio secretario de Hacienda, pues vemos el riesgo de que volvamos a esas épocas en donde el Banco de México, que es quien tiene el monopolio de la emisión de billetes y monedas, pues sirva los desequilibrios que se están dando en materia fiscal. Y eso pues es muy, muy grave porque pues puede ser terriblemente inflacionario. De hecho, Raimundo, Sí. En tiempos de Agustín Carstens, inició una crítica por parte de la Junta de Gobierno del Banco de México, siendo Agustín Carstens gobernador del Banco Central, a la Secretaría de Hacienda, en el sentido de que había desequilibrios macroeconómicos en el gasto público que pudieran estar haciendo presiones inflacionarias. Y ese comentario desapareció con el presidente de la Junta de Gobierno anterior, de manera que pues hoy estamos viendo que en la Secretaría de Hacienda tiene terribles desequilibrios implícitos en la productividad del gasto, y el Banco de México ni siquiera los ha volteado a ver. Si bien ha estado aumentando sus tasas de interés, quitó esa mención de que es necesario un balance fiscal prudente, y no solo eso, sino de un gasto del gobierno federal efectivo y productivo para mantener la inflación, porque este gasto improductivo del gobierno federal está generando un desequilibrio estructural que se traduce en inflación, Raimundo. Sí, y ahí está justamente esta, pues prácticamente, digamos, impotencia técnica en términos de poder controlar la inflación con tasa de interés. Así es, mira, la tasa de interés es un buen instrumento, como tú bien conoces, Sí. pero en México es poco efectiva, porque la profundidad financiera, es decir, los mexicanos que tienen un crédito, pues llega a mediciones de alrededor del 50% del Producto Interno Bruto, cuando en países como en Estados Unidos es alrededor del 200%. Es decir, en México hay relativamente poca gente con un crédito. Entonces, el alza en las tasas de interés impacta sobre una base relativamente menor. Y a esa relativamente baja efectividad de la política monetaria se le suma el hecho de que
Bueno, pues el gobierno está teniendo un desequilibrio verdaderamente lacerante en su gasto público, un desequilibrio que si bien no se traduce en un gran déficit ni en una gran deuda, sí se traduce en destrucción del potencial de crecimiento de la economía. Ahí tenemos el AIFA, ahí tenemos el aeropuerto sepultado, en donde se gastaron cientos de miles de millones de pesos y así se han gastado, incluyendo los programas sociales, billones de pesos que no están produciendo nada y que son una merma al crecimiento potencial del Producto Interno Bruto. Y entonces tienes un desequilibrio monetario implícito en la destrucción pues de riqueza y de producto que está generando el gasto público. Y justamente, mira, ahora con esta política monetaria restrictiva, que es la única arma que tiene el Banco de México para tratar de contener la inflación a través de la tasa de interés, el jueves pasado Banco de México publicó este estudio de la demanda de crédito por parte justamente de empresarios. Y a mí me llamó bastante la atención que sigue manteniéndose en más de 2/3 de la cartera de financiamiento, el financiamiento de proveedores. Y está ya empezando a caer las solicitudes de crédito por parte de empresarios, Paco. Así es, digamos que el alza en las tasas de interés pues va a tener un impacto importante sobre los consumidores a través de tarjeta de crédito o créditos personales, pero sobre todo en las empresas que utilizan este instrumento para la expansión de sus planes de inversión. Creo que está influyendo, Raimundo, el hecho de que pues tenemos en riesgo serio las instituciones democráticas en el país. Sí. Y si hoy precisamente el Senado dio cauce al plan B del presidente que merma la institución democrática por excelencia en México, que es el INE, y esto finalmente lo avala la Suprema Corte, sin lugar a dudas, se viene una desconfianza empresarial muy importante, un movimiento del tipo de cambio y un deterioro en todos los balances económicos del país. Si por el contra el plan B es desechado y lo que prevalece es que el presidente no logra estas reformas constitucionales que van en contra de las libertades del país, bueno, entonces la confianza del empresariado y del consumidor puede mantenerse, por lo menos hacia el final del sexenio, y mantener cierto crecimiento. Pero sin duda, las tasas de interés y su elevación, pues van a hacer que se enfríe esta parte de la economía que se financia precisamente con el crédito bancario. Y estamos hablando de todo el año 2023, Paco, con respecto justamente a esta incertidumbre de los empresarios de endeudarse a tasas que difícilmente pagan sus proyectos. En este sentido, los empresarios en esas encuestas que tú revisas y que diriges también en procesos de planeación estratégica como consultor, están adelantando ya vísperas con respecto a que el 2024 pudiera ser igual que el 2023. Pues mira, Raimundo, lo que tenemos es que por un lado la inflación llegó para quedarse. Como decía esa estación de radio Sí, 620, 620, sí. ahora la inflación llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque no se está dando cuenta el propio Banco de México o está ignorando el que implícitamente el gasto del gobierno improductivo genera inflación. Y al ni siquiera señalarlo y al tener muy en claro que el gobierno va a continuar con un exceso de gasto improductivo a través de sus proyectos de infraestructura que no producen nada. Mira, se gastó 150,000 millones de pesos en un aeropuerto que no genera más vuelos, no genera más tráfico, no genera más comercio. Se sepultaron 250,000 hasta 400,000 millones de pesos en el antiguo aeropuerto, en el antiguo proyecto de Texcoco. Ese dinero se gastó, está en la economía, no produce nada, incluso produjo una destrucción del capital en el país. Bueno, ese exceso de dinero está generando inflación. Sí, No se han dado cuenta. sí. El gasto del gobierno improductivo genera una caída estrepitosa en la inversión, Sí. que es mermar el potencial de crecimiento de la economía, y ese desbalance implícito, Raimundo, entre oferta y demanda, además acentuado por la inseguridad y la falta de Estado de Derecho en el país, que afecta a la oferta, pero tienes
por el lado de la demanda, un gran gasto del sector público, no está correspondiendo a la política monetaria que, aunque se está restringiendo, no va a la misma velocidad. Entonces, implícitamente, Raimundo, tenemos una política monetaria que reduce la cantidad de dinero, pero no al ritmo que debería, porque no se dan cuenta de este desbalance, y por el otro lado, un exceso de gasto improductivo que está generando inflación. Y si eso es cierto, Raimundo, si la inflación llegó para quedarse, las tasas de interés altas llegaron para quedarse, y la detención de proyectos de inversión pues también va a tardar más tiempo del que se había o del que se hubiera esperado, dada la situación económica que está prevaleciendo en el país. Caray, Paco, bueno, pues no es porque ya ahorita se esté poniendo a poner la tarde gris, pero pues vamos a revisar aquí lo que va ocurriendo durante estos meses, Paco, de tu mano, si nos los permites, como siempre, molestarte, sobre todo porque estás ahí en contacto con los empresarios, Paco. Muchísimas gracias. Al contrario, Raimundo, lamento ser portador de tan malas noticias, pero no hay más que la realidad para poner en la mesa del análisis. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, igualmente, mi querido Paco. Así es, miren, bueno, pues usted acaba de escuchar justamente en Cuentas Claras lo que ocurre alrededor de las decisiones de Banco de México, sino también lo que está ocurriendo y prevaleciendo en el sentir de los empresarios en este entorno del 2023. Vamos a un último corte y al regresar un balance a un año del conflicto entre Rusia y Ucrania. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.